tuvimos que decirles que ya no había cupo. Por eso es de que nos aventamos a hacer experimentos con 2 plataformas al mismo tiempo. Ahorita tengo aquí en la computadora abierto BlueJeans y abierto Meet también. Y resulta de que para que pueda compartirles el video en BlueJeans, bueno, para que me puedan ver en BlueJeans, resulta de que les estoy compartiendo la pantalla de Meet. Está medio rara la cosa, pero pues espero que me estén escuchando bien en los 2 lados. Y bueno, antes de empezar, les voy a pedir un favorcito también como para poder saber quiénes andan por acá. Bueno, creo que ya tenemos una lista preliminar también de más o menos quiénes. Hay muchos amigos, colegas, estudiantes de nosotros y mucha gente interesada también hasta de otros países. Entonces, por eso es de que estamos muy contentos con esta respuesta. Espero que sea de provecho este curso. Hoy vamos a hablar de generalidades al principio nada más. Y pues vamos a ir subiendo de nivel o cambiando de nivel o de tónica también, dependiendo de la aplicación que vamos a estar discutiendo. Ahorita les voy a pedir un favorcín. Les voy a compartir por el chat un link a un cuestionario que pueden contestar en 1 minuto. Esto es simplemente para saber más o menos de qué área viene cada uno de ustedes. Y bueno, precisamente para que podamos tener ese lenguaje y poder discutir de cosas. Es bueno conocer al público. Es medio difícil cuando no se sabe quién está enfrente, o sea, quién es el público. Y luego más si uno está acostumbrado a dar clases, ¿no? Enfrente de los estudiantes y puede ver uno las reacciones. Aquí no puedo ver tanto la retroalimentación visual de ustedes. Bueno, o parcialmente, algunos les estoy viendo la cámara encendida, está muy bien. Ahí puedo darme cuenta si están aburriendo, están durmiendo, ¿no? Eso está perfecto. Pero, a ver, voy a copiar el link nada más. Y se los voy a pasar. Lo voy a poner en el chat de cada uno de los grupos. Por favor, si lo pueden contestar en este primer minuto de reunión. Igual acá en el chat. Entonces les voy a pedir que aprovechen este primer minuto para contestar ese pequeño formulario. Son como 5 preguntitas rápidas. Es más que nada para que escriban quiénes son ustedes y de dónde vienen. Entonces sí, chequen las preguntas, contéstenlas. Para los que apenas se van conectando, les pido que entren a la liga que escribí en el chat y contesten esas 5 preguntitas que vienen ahí. Es precisamente para saber quién está conectado.
Ah, ya. A ver. Bueno, aquí estoy. ¿Y ahora ves? Ah, bueno. Sí, estaba revisando acá precisamente en las respuestas. Comentarles que la sesión se con la final, como ya lo mencionó Enrique, tuvimos una. Entonces la idea era de Enrique es que se publique entonces, pero quería yo avisarles, ¿no? Sí, muy bien. Quienes no han llenado el formulario que viene que dejamos aquí en el chat, por favor, llénenlo, por favor. Toma menos de un minuto el llenado. Llenen por favor el formulario que está ahí en el chat, por favor, todos los que se van conectando. Y pues bueno, les voy a dejar de compartir mi video. Voy a poner una presentación muy cortita. A ver. Muchachos, les voy a pedir que por favor si pueden silenciar todos sus micrófonos, al menos por un momento, ahorita que salga alguna pregunta, si no todos hablan al mismo tiempo, entonces sí ya tal vez podamos hablar y hasta hacer preguntas así en forma verbal, si no también está el chat. Pues bien, vamos a empezar. Como les platicaba hace un ratito, el día de hoy vamos a hablar sobre fundamentos, generalidades de espectroscopía de impedancia. Y les voy a pedir tal vez de que abran un poquito la idea sobre espectroscopía de impedancia, como si tal vez
no hubieran hablado al respecto, o no hubieran escuchado al respecto, más bien. El detalle es de que, por ejemplo, en el área de electroquímica es muy común esta técnica, bueno, no es muy común y a la vez poco común. O sea, no todos los electroquímicos lo utilizan. Sin embargo, sí se escucha mucho y de hecho hay algunos libros bautizados como espectroscopía electroquímica de impedancia. Entonces ahí está muy acotado, pues no está mal, ¿no? Pero está acotado a electroquímica. Sin embargo, lo que les voy a platicar el día de hoy y lo que les voy a decir es de que no es necesariamente una técnica electroquímica. Se utiliza mucho para la electroquímica, pero no es electroquímica. Por ejemplo, igual también los ingenieros biomédicos, que acabo de ver, hay algunos ahorita en el público, resulta que también le llaman bioimpedancia, espectroscopía de bioimpedancia. Entonces, pues ya cuando hablamos de impedancia en otra área, pues se imaginan el músculo o qué sé yo, ¿no? Pero también no sirve solamente para ver músculos esta técnica. Por otro lado, también hay colegas que se dedican a estudiar celdas solares. Y pues lo único que ponen son 2 cables a la celda solar y vámonos a medir. Y sale alguna información y uno puede decir, bueno, la impedancia del sistema es fulanita de tal, pero uno nunca se imagina, si uno trabaja con estado sólido, si uno trabaja con esa clase de dispositivos que no cambian con el tiempo, que todos los dispositivos son así, pero resulta de que nice, ¿no? O sea, hay un mundo de cosas que se pueden hacer con esta técnica. De hecho, es una de las técnicas que más me gusta, se me hace muy bonita y se puede jugar en muchos ambientes, en muchas áreas con ella. Nada más que hay que tener sus consideraciones especiales para cada aplicación. Y pues bien, cuando nos hablan de impedancia, yo creo que muchos de nosotros, que en buena cantidad ahorita son muchos colegas los que están conectados, investigadores, y bueno, muchos de nosotros ya hemos visto algún espectro en algunos artículos científicos. Por ejemplo, este espectro que vemos aquí es muy común. Bueno, hay en el artículo viene SAC. Aquí muestro el espectro de impedancia de mi sistema. Y a lo mejor se muestra un segundo espectro a un tiempo diferente y se ve que cambia el espectro, se hace un poquito más chiquito o un poquito más grande. Y ahí uno, bueno, es muy común que la gente diga, bueno, la impedancia del sistema disminuyó o aumentó. Y no se hace mayor discusión al respecto. Y a lo mejor, pues también a nosotros, si no estamos muy metidos en el área, no nos queda muy claro a qué se refieren, ¿no? Igual hablamos aquí, cuando alguien se dedica a cuestiones de espectroscopía de impedancia, uno dice, mira, aquí tenemos un semicírculo, otro semicírculo y otro semicírculo. Y entonces uno puede decir, semicírculos, ¿dónde están los semicírculos? No, hay otros espectros donde no parecen semicírculos, pero ya cuando uno está muy metido en el tema, uno los ve por todos lados, ¿no? Dices, ahí está el semicírculo y el otro, y pues a lo mejor tenemos un RC, una impedancia de Warburg y qué sé yo. Entonces eso ya uno lo gana como lenguaje, pero en realidad no necesariamente se van a ver semicírculos en un espectro de impedancia. Adicionalmente, uno puede ver las cosas un poquito más complejas. Por ejemplo, este de aquí, bueno, este es un trabajo que está preparando con un estudiante y un colaborador. Resulta de que pues se ve medio apantallante, esto no es en 3D y se ven muchos espectros y cambia y qué sé yo. Pues se ve bonito, se ve apantallante. Bueno, a mí me gusta. Sin embargo, precisamente por todo ese apantallamiento, a lo mejor está complejo el análisis de este espectro y a lo mejor menos nos queda claro dónde están los mentados semicírculos. Si vemos en los primeros espectros que tenemos acá,
pues no, tal vez el primero se ve como semicírculo y los demás ya no. Y luego ya después tal vez los finales parecen semicírculos. Bueno, estoy hablando mucho de la palabra semicírculo, pero no necesariamente ocurre. Ya hemos visto esta clase de espectros y a lo mejor en el área de, hasta para cuestiones eléctricas. En cuestiones eléctricas nos pueden decir, bueno, la impedancia de esto es de tantos ohms. Si estamos hablando de unos audífonos, bueno, tienen una impedancia de 5 ohms. Bueno, ya lo hemos escuchado la palabra, ¿no? Igual también, si estamos hablando de músculos, tal vez nos digan, bueno, la impedancia del músculo es de 1 kilo ohm. Nada más de que hace sentido este valor de impedancia solo en esta área específica en donde estamos hablando. En las demás áreas no hace ningún sentido. O sea, si nos dicen impedancia de 5 ohms, impedancia de 1 kilo ohm, en realidad no nos dice mucho, pero a lo mejor si lo escuchan ahorita los biomédicos, pues van a decir, no, sí, pues es la impedancia característica. O precisamente alguien eléctrico también nos va a decir alguna cosa al respecto. Sin embargo, necesitamos pensar bien de qué se trata esto de la impedancia. Bueno, resulta de que impedancia no es otra cosa que la oposición al paso de la corriente y es dependiente de la frecuencia. Oposición al paso de la corriente dependiente de la frecuencia. Y aquí, bueno, lo estoy hablando como oposición al paso de la corriente, si se dan cuenta. La cuestión es de que es muy común que también usemos la palabra resistencia. Cuando hablamos de impedancia, es común decir que es la resistencia en corriente alterna. Pero resulta de que la resistencia es muy característica y está definida para DC. O sea, cuando hablamos de resistencia, entonces estamos hablando de sí, la oposición al paso de la corriente, pero en corriente directa. O precisamente a lo mejor está en corriente alterna también, pero resulta que cuando hablamos de la resistencia, esta no es dependiente de la frecuencia. Entonces yo prefiero decir oposición al paso de la corriente y dependiente de la frecuencia. Y resulta de que ya cuando hablamos que depende de la frecuencia, también podemos hablar de impedancia a corriente directa. O sea, la impedancia es simplemente cuánto se opone al paso de la corriente a cualquier frecuencia. Pero es muy importante esto que les estoy diciendo. Depende de la frecuencia. O sea, siempre que hablemos de impedancia, debemos de decir a qué frecuencia estamos midiendo. O sea, por ejemplo, si estamos hablando de impedancia de músculo de 1 kilo ohm, necesitamos decir a qué frecuencia se midió. Bueno, la medí a 1 kilohertz tal vez. Porque resulta de que la impedancia depende de la frecuencia. Entonces, si medimos a 10 Hz, muy probablemente vamos a estar viendo otra cosa muy diferente. Bien, pues resulta de que esto de espectroscopía de impedancia, pues estamos hablando de un espectro. O sea, ahorita no vamos a hablar solo de la impedancia, sino de la espectroscopía de la impedancia. Y espectroscopía, bueno, cuando hablamos de espectroscopía nos referimos a un espectro. Y un espectro es, pues, una curva que depende de la frecuencia. Y es lo que estamos haciendo aquí. Variamos o medimos la impedancia del sistema a diferentes frecuencias. Y podemos obtener un espectro de impedancias. Y esto es lo que sucede. Bueno, tenemos un dispositivo, comúnmente es de 2 terminales, y puede ser cualquier cosa a la que le podemos conectar 2 cables ahí. Ahorita ahí le puse un resistor, un condensador, una bobina,
pero no necesariamente físicamente adentro de esa caja negra tenemos esos elementos. Sin embargo, lo que sí les puedo decir es de que la respuesta que vamos a ver de esa caja negra tiene comportamiento ya sea inductivo, capacitivo, resistivo o la combinación de todos estos. Y así se ve. ¿Qué significa eso? Pues quién sabe, ¿no? Ya muy depende de lo que haya dentro de esa caja negra. Eso también es muy importante. O sea, la técnica esta de espectroscopía de impedancia es una técnica muy poderosa. Y podemos decir cosas de lo que hay dentro de esa caja negra sin saber qué hay dentro de la caja negra. Sin embargo, si no sabemos ni un poquito de lo que hay dentro de esa caja negra, entonces muy probablemente vamos a estar errados en la interpretación de lo que estamos diciendo, de lo que hay ahí adentro. Entonces mínimo debemos de saber, bueno, es de estado sólido, cambia con el tiempo, tiene electrolito, se calienta. Bueno, ¿qué le sucede a lo que está ahí adentro? O sea, la caja negra no puede ser completamente negra. Debe ser una caja medio transparente. Eso es algo muy importante. O sea, la técnica de espectroscopía de impedancia nos sirve, pero teniendo como otros indicios del paciente, por así decirlo. O sea, un médico no te puede recetar algo si no sabe algo acerca de ti. Con solo saber que te sale moco, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, para las mediciones no es otra cosa de que aplicar una onda a cierta frecuencia, ya sea una curva de voltaje o de corriente, y la respuesta pues va a ser en voltaje o corriente. Y aquí se puede aplicar muy bien la ley de Ohm. La cuestión aquí es de que las curvas es muy común que estén desfasadas por este ángulo que tenemos aquí. Y a este ángulo se le llama fase. Para los electrónicos a lo mejor es algo muy común, algo de esperarse. Cuando tenemos un dispositivo que tenemos alguna reactancia adentro, pues va a haber un desfasamiento, y este desfasamiento se conoce como fase. Y esto que estamos haciendo aquí, para obtener un espectro, comúnmente uno mide a diferentes frecuencias. O sea, medimos a la frecuencia 1, y luego a la 2, a la 3, a la 4, a la n frecuencias, y después de haber medido todas, ya tenemos un espectro. Esto es el espectro de impedancia. Y bueno, como ven, bueno, aquí salieron dos semicírculos, ¿no? Bueno, se ven como semicírculos. Se parecen a los que les mostré hace ratito. Y pues ya es todo. Muchas gracias. No, voy a cortar aquí en esta presentación. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Ahorita vamos a hablar sobre cosas más específicas. Ahorita es simplemente para que sepan qué es espectroscopía de impedancia. Bueno, voy a dejar de compartir la presentación. Ok. Yo creo que ya todos me están viendo a mí ahora. Pues como les platicaba también hace un momento, no necesariamente lo que vamos a estar midiendo es un dispositivo eléctrico o electrónico. Se puede utilizar... sí, Ana Cristina tiene... Bueno, no sé si han surgido algunas preguntas en el chat. Ahorita no he estado viendo. Ana Cristina pregunta sobre la última. Bueno, acá en este otro chat, Ana Cristina pregunta sobre la última diapositiva. Bueno, la última diapositiva fue la de mi correo electrónico. No, bueno, la anterior es sobre el espectro de impedancia.
A ver. Pues haz tu pregunta, Cristina. O, ya, que si les puedo compartir la presentación. Voy a... A ver. Estoy compartiendo la presentación nuevamente. Ana Cristina, si puedes abrir tu micrófono mejor y haz tu pregunta. Sí, bueno, hola Doc, muy rápido. En la penúltima diapositiva ¿Sí? hay un espectro muestra donde se observan 2 semicírculos y señaló que se hacen mediciones de derecha a izquierda y hay aquí una letra omega minúscula. ¿Eso es la fase o es otro parámetro? Esta omega minúscula es la frecuencia. Y pues sí, esto en particular yo estaba hablando de derecha a izquierda. Bueno, esto es simpaticón, que ahorita en un momento va a quedar claro. Resulta de que en este ejemplo en particular se tiene un efecto capacitivo. Y la curva, precisamente a frecuencias más bajas, las frecuencias más bajas se ven del lado derecho de la curva y las frecuencias más altas del lado izquierdo. Pero eso ocurre para un efecto capacitivo. Cuando tenemos un efecto inductivo es al revés. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta por el momento? A ver. Doctor, quiero espectros que se grafican Z. Eso. Ya. ¿Qué se gráfica Z? Sí, bueno, Z es la impedancia precisamente. Yo creo que en un momento va a quedar claro de qué se trata. Este espectro que estamos viendo aquí está graficado en una gráfica de Nyquist, se llama. Este tipo de representación que estamos viendo aquí es un diagrama de Nyquist. Y en este se grafica la parte imaginaria de la impedancia con respecto de la parte real de la impedancia. Y ajá. Que no he entendido esa. Ya. Bueno, ahorita también en un momento voy a explicar todo ese detalle. Ahorita es como una generalidad para que vean que a la hora de aplicar una frecuencia diferente a la cero frecuencia, y si tienes una reactancia en el sistema, o sea, si tenemos un condensador o una bobina o un efecto que tenga esas características, pues resulta que vamos a tener un desfase entre la corriente y el voltaje. Y ese desfase le llamamos fase. Bueno, la fase es el desfase. Bueno, en electricidad le llamamos fase al desfase. Y pues precisamente lo podemos graficar así, podemos graficar la amplitud y la fase. ¿Sí? Sí. El desfasamiento.
Ya. Bueno, hay un bueno, se tarda más en salir la corriente que lo que podemos observar el voltaje. Bueno, esas son características de los condensadores o las bobinas. ¿Hay alguna otra pregunta acá déjenme ver. Admitir. En este otro chat. Acá Carlos Azcárraga tiene una pregunta. ¿Podrías abrir tu micrófono y preguntar, Carlos? Sí, claro, ¿sí me escuchan? ¿Sí se escucha? Sí, muy bajito, pero sí se escucha. Ok. Mi formación es en alta tensión y trabajo principalmente con materiales dieléctricos. Nosotros estamos acostumbrados a graficar las curvas de espectroscopía, en este caso dieléctrica o de barrido de frecuencia para devanados. Donde en el Carlos, en realidad no te escucho casi nada. Bueno, no sé por qué escucha tan bajito. ¿Ahí mejor? Sí. A ver. Bueno. Bueno, los altavoces yo los tengo a todo lo que dan. ¿Ahí me escuchas? Ya hay gente que lo está escuchando muy bien. No, pues qué chistoso. ¿Puedes repetir la pregunta entonces, Carlos? Sí. Por mi formación estoy acostumbrado a que las gráficas de barrido en frecuencia o de espectroscopía en general se grafican contra la frecuencia, es decir, en el eje de las X va la frecuencia. En este caso, la elección del diagrama de Nyquist es de acuerdo a tu disciplina en particular. Ya. Hay veces que nos conviene más el representarlo por Nyquist. Precisamente al ver la curva, uno puede decir si la respuesta es capacitiva o inductiva. Rápido uno puede decir eso. Aunque también el otro diagrama, que ahorita vamos a verlo, se llama diagrama de Bode. Ajá. Precisamente lo vemos con respecto a la frecuencia y también ahí podemos ver algunos cambios a diferentes frecuencias. Ese nos sirve bastante precisamente cuando queremos ver pues precisamente la respuesta en frecuencia de un sistema. A lo mejor la impedancia del sistema no cambia casi nada en un buen rango de frecuencias y luego de repente empieza a bajar o a incrementarse. Esto es muy común cuando estamos hablando de filtros electrónicos, por ejemplo, que empezamos a tener un decaimiento en la señal a cierta frecuencia con tanto decaimiento por década, ¿no? Y nos sirve bastante un diagrama de Bode en ese sentido. Pero para otras aplicaciones se me hace es muy práctico el diagrama de Nyquist. ¿Sí? Si les Gracias. Bueno, no sé, acá hay otras. Ya. Sí, está gris porque regresé ya. ¿Ya lo pueden ver? Sí. Creo que ya no tienen ninguna pregunta al respecto, ¿verdad? Bueno, ahorita les voy a explicar. ¿Sí hay más? Supongo. Ya. No, bueno, con la frecuencia no la deja semitransparente la caja negra. Más bien, la caja negra sigue siendo caja negra, pero nos importa a nosotros que no sea completamente negra, o sea, que sepamos un poquito de lo que hay adentro. O sea, a lo mejor
nosotros estamos acostumbrados a medir capacitores o supercapacitores y a medir baterías. Y a lo mejor el espectro de impedancia se va a ver muy parecido. Y no vamos a poder saber si se trata de un capacitor o una batería, sino hasta que pues, nos digan un poquito al respecto, o tal vez podemos tener una idea al respecto al ver los valores de las impedancias, tal vez, pero no es directo, ¿no? Entonces es importante que sepamos un poquito de lo que hay adentro. Si nos dicen, bueno, es un capacitor, bueno, pues ya, no, pues sí, es un supercapacitor esto que estamos viendo, y entonces esto se debe a la porosidad y esto se debe a no sé qué, ¿no? De otra forma, algunos de los efectos los vamos a atribuir a otra clase de cosas, tal vez a cierta tortuosidad que hay en la pasta para la batería, o tal vez podemos decir, bueno, este es un dispositivo de estado sólido, es un filtro, y pues funciona y se va a ver muy parecido, ¿no? Entonces, eso es a lo que me refiero con que sea caja negra o caja semitransparente. Necesitamos saber un poquito de lo que hay adentro. Es muy bueno complementar esta técnica con otra clase de técnicas también, que nos digan qué hay ahí adentro. A lo mejor técnicas microscópicas también, de microscopía, que nos digan, bueno, los tamaños de partículas son esta. O tal vez está bien mezclado, no está bien mezclado, o diferentes cosas, ¿no? Eso es a lo que me refiero con negra o no negra, o semitransparente. Pero pues si siempre estamos midiendo lo mismo, por ejemplo, si nosotros sabemos de antemano que tenemos una batería en las manos y le conectamos 2 cables, pues la interpretación que vamos a dar va a ser para una batería. El saber qué es una batería y lo que estamos midiendo, eso es a lo que me refiero con que sea semitransparente. O sea, de antemano sabemos que es una batería. O de antemano sabemos que es una celda solar. Entonces a eso ya nos ayudan mucho, ¿no? Pero si es un material, porque esta técnica también nos sirve para estudiar materiales, pues muy bien podemos tener un bloque de cemento y lo queremos medir, pero a lo mejor no sabemos si adentro del bloque de cemento también hay una varilla atravesada. Bueno, resulta que con varilla se ve diferente que sin varilla. Entonces, esto es importante, ¿no? Muy bien. Bueno, voy a dejar de compartir. Solo un único detalle, de que ahora que la presentación se ve como es en el... Ya. Pues me imagino que es por el... Porque... Los invitados, supongo, ¿no? En la partecita de abajo... En una de las plataformas dice estás compartiendo en tal plataforma y en la parte de arriba dice estás compartiendo. Entonces no, a lo mejor precisamente es lo que está interfiriendo. En fin, nada más era para comentarles que estamos en 2 plataformas, por si alguien no estuvo enterado. Estamos en 2 plataformas. Es un experimento y también si bueno, disculpen si me equivoco a quién estoy compartiendo, y todo eso. Bueno, y otra cosa, bueno, voy a dejar de compartir aquí, voy a dejar de compartir allá. Y pues bien, sale, vale. Y bueno, también me he de disculpar, bueno, quién sabe, a lo mejor ya todos están acostumbrados. Muchos de ustedes también están dando clase, entonces escuchan algunos niños gritando ahorita, pues resulta que son mis niños. Es algo que no lo podemos evitar. Y bueno, como estoy muy acostumbrado a dar clases con pizarrón, pues lo que voy a utilizar ahorita para explicarles un poquito. Como les platicaba, no necesariamente lo que vamos a medir va a ser un resistor o un capacitor o un inductor. Eso es claro. Sin embargo, el saber cómo se comporta un capacitor, un resistor o un inductor nos van a servir precisamente para entender la técnica un poquito mejor. No hay que olvidar que
bueno, fuera de todo, si estamos hablando de cuestiones biológicas o electroquímicas o de cuestiones energéticas en general, esta es una técnica eléctrica. O sea, no, lo que estamos aplicando es corriente y lo que estamos midiendo es voltaje. O al revés, voltaje y medimos corriente. Entonces, en ese sentido podemos decir es una técnica eléctrica. La interpretación que le vamos a dar, esa es una técnica, o ya sea biomédica, o electroquímica, o de estado sólido, o electrónica, pues ya muy depende de nuestra aplicación. Pero sin embargo, ¿qué parámetros vamos a utilizar para medir? Eso sí es muy dependiente de qué aplicación estamos viendo. O sea, bueno, eso lo vamos a ver en los siguientes días también. Entonces, hablando de condensadores, la forma más simple de pensar en un condensador es en uno de placas paralelas. Tenemos dos placas y en medio tenemos un dieléctrico. Y un dieléctrico por lo general es aislante. Entonces, lo que sucede en un condensador es de que no hay corriente fluyendo a través de este dispositivo. Y lo podemos ver en muchos circuitos eléctricos, hay capacitores. Y tal vez podemos decir, bueno, pues fluye corriente a través de él, es un circuito eléctrico. Sin embargo, no hay corriente eléctrica pasando a través de él. Lo que podemos observar es de que si medimos corriente, durante los primeros instantes, si medimos en corriente directa, sí vamos a ver un poquito de corriente. Y eso hasta que se carga y luego después ya no vamos a ver nada de corriente. Esa corriente, les he de decir que no es corriente que pasa a través del dispositivo, sino que se separan cargas entre las placas y a esa corriente de separación de cargas se le llama corriente de desplazamiento. Y esa corriente de desplazamiento, pues sí, tiene una duración nada más. Sin embargo, por la misma construcción del dispositivo, resulta de que la corriente se desfasa con el voltaje 90 grados. La fase en un capacitor es de 90 grados. Y esa fase solo la podemos ver cuando no estamos midiendo a corriente directa. A corriente alterna es cuando observamos el detalle. Resulta de que la impedancia de un capacitor... Viendo el pizarrón. Disculpa. ¿Sí me están viendo a mí? Ay, no. A ver, esperen. Se me olvidó compartir pantalla. ¿Ahora sí me ven? Ya, entonces no vieron todos mis ademanes, me voy a regresar. No. Bueno, apenas voy a empezar a escribir en el pizarrón. ¿Sí lo alcanzan a ver bien? Bueno, espero que sí. La impedancia del capacitor es 1 sobre I omega C. Omega no es otra cosa que 2 pi por F. Esto es frecuencia angular. Y esta cosa que tenemos aquí, está ahí, es la variable imaginaria, que es raíz de -1. Y creo que debo voltear la cámara porque todo se ve al revés. todo Es invertida. Que no la ponga en mi espejo. Porque es como podemos imaginarnos lo que dice. sí lo creo. La cuestión, bueno, y creo que es, y no lo pensé, fíjense. La cuestión es de que ahorita los que están en la plataforma de Jeans, de Blue Jeans, le estoy compartiendo el video de los que estamos por Meet.
Entonces, bueno, estamos por Meet y yo también estoy por BlueJeans, estoy en las dos plataformas. La cosa es de que nada más hay una sola cámara. Entonces, ahorita están los de Meet. Lo que puedo hacer tal vez, ahorita les voy a estar explicando y ya que se llene el pizarrón, les voy a compartir a ustedes, los que están en BlueJeans, el video, nada más para que vean a qué me refiero con todo esto. No le veo otra forma, o estar alternando la cámara un poquito para unos y un poquito para los otros. Pero bueno, nos han de disculpar. Esperemos para la próxima a ver si encontramos una solución más factible o conseguir otra cámara o a ver qué show, ¿no? Bueno, nos comentan que usan Zoom. Sí, se ve muy bien en Zoom. La cosa es de que no tenemos, o si alguien tiene alguna cuenta en Zoom donde podamos entrar más de 200, pues estaría muy bien. Y pues Zoom, yo también he estado usando Zoom ahorita para clases y el Meet también. Y resulta de que ahorita en Meet tenemos la posibilidad de entrar 100 personas. Pero ahorita somos como casi 200 personas. Ese es un detalle. Pero bueno, si tienen alguna propuesta también, la cuenta de Teams pueden ser 250. Ándale. Pues podemos intentar es un riesgo que hay que correr. Revisamos apenas antes en la semana estuvimos haciendo diferentes pruebas. Y la cuestión es de que veíamos que por Meet solo se podían 100 de forma gratuita y luego ya después costaba. Y pues parece que está la opción de Teams, nada más de que también hicimos alguna prueba con algún colega que tiene cuenta institucional, pero era más show para dar de alta a los colegas. Podemos hacer más pruebas al respecto, ya les estaremos diciendo. Ojalá encontremos una solución. Por mientras espero que me puedan entender. Bueno, se ve como espejo. Imagínenselo al revés. Tenemos uno sobre I omega C. Esa es en un condensador. Esa I la podemos poner para arriba multiplicando por I en arriba y abajo. Nos queda menos I sobre omega C. ¿Y eso qué significa ya a la hora de graficar en un diagrama de Nyquist? Un diagrama de Nyquist, como les platicaba, es de la parte imaginaria y la parte real. Y le podemos dar valores a la frecuencia esta que tenemos aquí. Si la frecuencia tiende a infinito, entonces el valor de la impedancia tiende a cero, ¿no? Entonces esto lo podemos ver aquí, cerquita de cero. Y si omega es muy pequeñito, entonces tiende a infinito, pero tiende a menos infinito. ¿Sí? Entonces va a estar por acá. Entonces, esto es cuando la frecuencia tiende a infinito, el valor tiende a cero. Aquí le voy a poner omega tiende a infinito. Y acá omega tiende a cero. Entonces, ¿cómo se mueve el espectro conforme van aumentando la frecuencia? Pues resulta que si miden una frecuencia más alta que cero, se van a ir aproximando al cero. Entonces, conforme aumenta la frecuencia, la impedancia tiende a cero. Pero es una impedancia negativa y está en el eje imaginario. Ahora bien, en un inductor, la impedancia del inductor, bueno, le vamos a poner
L le llamamos normalmente la inductancia, es igual a I omega C. Resulta que aquí, conforme aumenta la frecuencia, si la frecuencia es igual a 0, pues vamos a estar por aquí. Y cuando tiende a infinito, pues vamos a estar por acá, tendiendo a infinito. Entonces, la impedancia aumenta con la frecuencia. Está en el eje imaginario y crece en valores positivos. Uno tiende a 0, el capacitor, y el otro tiende a infinito, conforme aumenta la frecuencia. ¿Y qué pasa con el otro elemento eléctrico? Tenemos Z resistiva. La Z resistiva, como les platicaba hace rato, no depende de la frecuencia. Z resistiva es igual a R. ¿Y dónde está la omega? Pues resulta que no depende de la frecuencia. Entonces, Z resistiva es igual a R. ¿Y cómo se plantea acá? ¿Cómo se dibuja? Si no depende de la frecuencia, ZR, y luego aparte no tiene esta parte imaginaria, ¿no? O sea, cae en el eje real y no depende de la frecuencia y tiene un valor de R. Bueno, resulta que eso lo podemos dibujar así. Aquí en el eje de las X y con un valor de R. O sea, el espectro de un resistor es un punto. Variamos la frecuencia donde queramos, vamos a ver un punto. Bueno, eso es en forma ideal. Ya sabemos de que los resistores tienen un límite de frecuencia. Hay unas resistencias o unos resistores especiales para radiofrecuencias, bueno, para comunicaciones, entonces aguantan un poquito más amplio el rango. De otra forma, a frecuencias altas empieza a mostrar efectos inductivos, un cable, como una antena. Pero bueno, así se ven los diferentes elementos. Sin embargo, cuando se los enseñé hace un ratito de los espectros de impedancia, resulta de que en ninguno de ellos se veía como una línea para arriba o para abajo o un puntito. En todos veíamos semicírculos. ¿Por qué vemos semicírculos? Los semicírculos en realidad aparecen por combinaciones de los diferentes elementos. Resulta, si no tienen inconveniente, voy a borrar esta parte de aquí. Más o menos claro, yo creo, ¿no? Bueno, lo están viendo al revés los de Blue Jeans, pero pues espero que más o menos se vea, bueno, se entienda. A ver. Hasta el momento yo creo que no hay muchas preguntas, ¿no? Bueno, voy a borrar esta parte de acá. La impedancia es igual a la impedancia real más la impedancia imaginaria. Es así de simple. O sea, tiene una componente real y una componente imaginaria. Lo podemos pensar, bueno, esta representación de diagrama de Nyquist es como una representación en coordenadas rectangulares. ¿Por qué? Bueno, aquí los planteamos como dos ejes que son ortogonales entre sí. Hay una diferencia de 90 grados de uno al otro. O sea, este diagrama lo voy a volver a dibujar por acá. Z imaginaria, Z real. Y de hecho, como la mayoría de los elementos o de los
la mayoría de los sistemas que vemos resulta de que tienen efectos capacitivos. En especial en los de almacenamiento de energía es muy común ver un comportamiento más capacitivo. Y como les platicaba acá, cuando tenemos una respuesta capacitiva, tenemos un valor negativo de la impedancia en la parte imaginaria. Entonces, para estar evitando trabajar en estos cuadrantes de abajo, lo más común de todo es de que se ponga el diagrama de Nyquist al revés, se le pone un menos acá, menos Z imaginario. Porque la mayoría de los sistemas que vemos tienen efectos capacitivos. Hay veces que resulta de si estamos midiendo algo y vemos un efecto inductivo, pues lo que decimos rápidamente es que es un efecto indeseado. Empezamos a llorar luego, ¿por qué no me hice una jaula de Faraday para empezar a trabajar? Entonces, por lo general son indeseados. Pero pues precisamente si estamos viendo una bobina, pues la fuerza tenemos que ver el efecto inductivo. Vamos a pensar que tenemos un sistema donde tenemos una parte real y una parte imaginaria. Nos lo podemos imaginar, el circuito más sencillo es un resistor y un capacitor. Cuando tenemos eso, entonces la respuesta que va a tener nuestro sistema es claro que va a tener una componente real y esta parte de acá del capacitor resulta que nada más tiene parte imaginaria. Entonces la respuesta que vamos a tener puede estar por ahí. Ahorita no les voy a decir qué valor tiene, simplemente anda por ahí en medio. La respuesta depende tanto de la resistencia como de la capacitancia. Y resulta de que podemos verlo de esta forma. Tenemos parte real, parte imaginaria. Y entre las dos tenemos un ángulo de fase. Esa es la fase. Y tenemos, les digo, parte imaginaria y parte real. Esta ecuación que tenemos aquí, entonces la podemos reescribir como Z es igual, la parte real, esta parte de aquí, resulta de que no es otra cosa que Z por el coseno del ángulo. Como lo vemos, bueno, es trigonometría aquí nada más, ¿no? Cateto adyacente entre hipotenusa, que es la Z total, es igual al coseno del ángulo. Entonces despejamos, nos queda Z coseno del ángulo. Para los más puristas, pues le podemos poner aquí como el valor absoluto, es la amplitud de la impedancia. Y acá, entonces es Z, bueno, I por Z por seno del ángulo. Entonces ahí podemos ver cómo se relaciona el ángulo con la impedancia. Esta viene siendo la amplitud de la impedancia y la fase, amplitud y fase. Como podemos ver, están correlacionadas entre sí. No es tan simple verlos por separado, una cosa y la otra. Están correlacionadas, la amplitud y la fase. O sea, el total depende del ángulo, ¿no? Bien. ¿Y por qué se ve como semicírculo? Bueno, aquí tenemos un punto que les platicaba, ¿verdad? La respuesta es un punto. Pero resulta que ese punto que tenemos ahí
depende de cierta frecuencia. La impedancia solo se puede decir si decimos a qué frecuencia estamos midiendo. Entonces, si medimos a otra frecuencia, probablemente veamos el punto en otro lado. Aquí vamos a ponerle omega 2. Y a lo mejor vemos en otro punto, y acá vamos a tener omega 3. Para cada frecuencia tenemos una respuesta de impedancia. Aunque todavía no queda muy claro por qué tiene que tener forma de semicírculo. Pues inicialmente les digo, no necesariamente tiene forma de semicírculo. Pero si tenemos un circuito RC, o bueno, no un circuito RC, más bien algo que deje pasar corriente y a la vez no deje pasar nada de corriente, o sea que tengamos un efecto capacitivo e inductivo al mismo tiempo, la respuesta tiene forma de semicírculo. Es algo muy común. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un supercapacitor, resulta de que uno esperaría, si hablamos de capacitores, no fluye corriente a través del sistema. Sin embargo, sí fluye corriente a través del sistema. O sea, tenemos una corriente que pasa a través bueno, es indeseada, pero fluye a través del sistema. Y por otro lado se presenta el efecto capacitivo, que es el que almacena las cargas. Entonces, por eso es de que vemos un bucle a la hora de ver pues la impedancia de un supercapacitor. Corriente a través del sistema. ¿Preguntar algo? ¿O no? Bueno, sí. Si todos pueden apagar sus micrófonos, entonces si no tienen alguna... Muy bien. Pues voy a borrar nuevamente si no tienen inconveniente. Y bueno, ahorita estoy usando circuitos eléctricos como para explicarlo de una forma más simple. A lo mejor no es tan simple, pero es una forma simple de entenderlo, aunque les digo, lo que hay en la caja negra no necesariamente es un resistor, un capacitor o un inductor. Se comporta como eso. Y tal vez en uno de las sesiones siguientes vamos a ver cómo representarlo en forma eléctrica. Pero pues hay otras formas de visualizarlo también, no en forma eléctrica, sino simplemente como constantes de tiempo. O lo podemos visualizar también como un sistema. Y para cuando hablamos de sistemas, muy bien en ingeniería química o en control en electrónica, lo vemos con funciones de transferencia. Vemos una entrada y pues hay una función y tenemos una salida. Hay diferentes formas de visualizarlo, ¿no? Pero los efectos son capacitivo, inductivo, resistivo. Entonces, por eso es que lo estamos viendo así. Pues aquí, en vez de poner el capacitor, la impedancia del capacitor, ya sabemos que, bueno, aquí voy a poner ZC. La impedancia total de este sistema que tenemos ahí, total, no es otra cosa que como cuando tenemos dos resistores en paralelo, que es el producto entre la suma de los dos. Entonces tenemos Z del resistor por Z del capacitor entre la suma. Se te escucha un poco el volumen. A ver. Te giras. Ah, ya. Pero bueno, sí me escucha así de frente, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Bueno, no es otra cosa que el producto entre la suma de las impedancias que tenemos ahí, cuando tenemos dos elementos en paralelo.
Y bueno, aquí lo podemos pues cambiar lo que es la Z del capacitor por lo que realmente es. Entonces podemos tener el resistor por menos I sobre omega C sobre el resistor más, bueno, es menos. Bueno, ahí no es otra cosa de que hacer un poquito de algebrita. Y bueno, nos va a quedar un chorizo de ecuación. Un chorizo de ecuación donde nos va a quedar algo que está multiplicado por I y una parte que es completamente real. Pero resulta de que este chorizo que les estoy hablando va a contener tanto capacitancia como resistencia. O sea, los valores van a depender de los dos. Va a ser una combinación lineal de las dos partes. No nos lo podemos imaginar así de simple. Eso es una revoltura. Se van a multiplicar entre sí, se van a dividir. Y aparte, en uno de los casos va a tener la variable I, y en otro caso, pues no. Pero bueno, de todo este churro, a la hora de estarle metiendo frecuencias, resulta de que lo que nos va a suceder es de que vamos a ver algo así. Ahorita no nos vamos a poner a meterle valores a la ecuación. Igual ustedes pueden jugar en su casa. Le meten valor de 0, 1, 2, 3, X frecuencia. Y van a ver que va a empezar a variar de esta forma. Pero ahora, ¿cuáles son las frecuencias bajas y cuáles las altas? Bueno, eso lo podemos ver a través del circuito eléctrico que tenemos aquí. Esa es la forma más sencilla que me funciona a mí. Resulta, bueno, ya sabemos que la impedancia del capacitor es menos I sobre omega C. Si la frecuencia es 0, resulta de que la impedancia tiende a infinito, ¿verdad? Si la impedancia tiende a infinito, si la corriente viene por aquí la corriente, y la impedancia es infinito acá, esta sección de aquí se comporta como un circuito abierto. O sea, aquí no hay nada, entonces toda la corriente se viene por allá. Entonces la impedancia que estamos viendo es solo R. Y esa R resulta que anda por acá. Bueno, no sé cómo dibujarlo para que lo vean más, pero bueno, aquí vamos a tener un valor de R. Esto de aquí es R. Ahora bien, bueno, esto es para cuando la frecuencia tiende a 0. Pero ¿qué sucede cuando la frecuencia tiende a infinito? Si la frecuencia tiende a infinito, entonces el capacitor se comporta como un cable. O sea, si eso tiende a infinito, esto tiende a 0. Entonces lo que está sucediendo es de que este se comporta como un cable, es como si estuviéramos uniendo este lado con este lado. O sea, la impedancia es igual a 0. Entonces este punto de acá
Cero. El cero lo obtenemos a omega tendiendo a infinito, y acá la R la obtenemos con frecuencia tendiendo a cero. Y pues los demás puntos son entre medios. Si vamos variando la frecuencia, se va aumentando, vamos cerrando este semicírculo. Pero eso es muy particular para un circuito de esta forma. Ahora bien, si nosotros le metiéramos una resistencia aquí al inicio, una R serial, lo que ocurre ahí simplemente es de que vamos a pensar en el caso de que la frecuencia tiende a infinito. Si la frecuencia tiende a infinito, esto es cero, ¿verdad? Entonces lo que estamos viendo nada más es la resistencia en serie. Entonces, en el diagrama de Nyquist lo que vamos a ver es que en vez de cero, aquí vamos a ver la resistencia en serie. Y eso es, pues, muy nice, fíjense. Es muy padre porque resulta de que en muchos sistemas no queremos tener una resistencia serial. O a lo mejor nosotros estamos teniendo ciertas conexiones, ahí un alambrerío por fuera de lo que vamos a medir. Pues resulta de que todo ese alambrerío que tenemos ahí en serie con lo que vamos a medir nos da primordialmente la resistencia esa serial que aparece ahí. Y es el primer puntito que vemos en el espectro. Entonces nos indica rápidamente qué tan buenos son nuestros contactos, qué tan buenos nuestras conexiones. Eso es lo primero que podemos ver. Otra cosa que podemos ver rápidamente a frecuencias bajas, si nuestro sistema es capacitivo, es precisamente esta resistencia en paralelo que tenemos aquí. La resistencia en paralelo, pues es muy fácil de visualizarla. Entonces, igual es... sí, que el pizarrón se ve borroso. Bueno, vamos a tratar de resolver varias cosas para la próxima. Resulta de que, por eso es de que hay muchos reportes donde se dice, miren, aumentó la impedancia, o aumentó la resistencia del sistema, o disminuyó la resistencia del sistema. ¿Y eso por qué lo dicen en los papers? Bueno, pues resulta de que lo que están viendo es este valor de aquí, el ancho del semicírculo, este ancho que tenemos aquí, es en lo que se están fijando, y dicen, bueno, ¿tenemos mucha impedancia o tenemos poquita impedancia? Entonces la resistencia, a lo que se están refiriendo más que nada, es a la resistencia en paralelo. Pero resulta de que no siempre vamos a ver solo un bucle, no se va a ver solo así. A veces que se ve uno tras otro, y hay veces que no se van a ver ningún bucle, se va a ver como una medio panza y luego le sigue otra panza y luego una panza que termina después. Más adelante vamos a ver a qué se debe todo eso. Pero bueno, son cuestiones bastante importantes, o sea, no es solo verlo como un RC. A lo mejor es un circuito, un sistema más complejo que corriente que fluye y corriente que no fluye, pero que se acumula la carga. Eso es lo que podemos ver ahí en un circuito RC. O podemos decir, es un filtro, es un oscilador. No, algo que nos hace sentido en cada una de las áreas en donde nos desenvolvemos. Pero una forma muy simple de explicarlo es así, ¿no? Efecto capacitivo y efecto resistivo. La resistencia, a ver. Hay una pregunta por acá. Sí, a la hora de agregar una resistencia en serie, bueno, aquí nos pregunta aquí nuestro colega Felipe Coyotl, ¿no se debería mover todo el espectro si le metemos una resistencia R serial?
Pues resulta que sí. O sea, si se mete acá, bueno, si se mete una resistencia en serie, el valor inicial ya no es 0, sino 0 más resistencia en serie, y el valor final también ya no es R. Ahora es R más la resistencia serial. O sea, todo el espectro se va a recorrer una resistencia serial. Esto es muy importante, es buena pregunta. Bueno, no era directo el pensarlo. Todo el espectro se nos va a mover, dependiendo de la resistencia en serie. No sé si tengan alguna otra pregunta hasta este punto. La cuestión, bueno, ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo? No. Ahorita ya se nos hicieron las 7:30 casi, y pues es hasta donde tenemos acordada la sesión. Para la siguiente sesión tenemos planteado el platicar un poquito cómo es la interconexión para poder hacer las mediciones de espectroscopía e impedancia. Y pues sí, les vamos a abordar. Lo que les propongo también es de que para la próxima vamos a terminar de ver la introducción y vamos a continuar un poquito respecto a la conexión para hacer las mediciones. Vamos a tratar de resolver algunos de los problemas técnicos que tuvimos el día de hoy. Ya les estaremos informando si vamos a entrar por 2 plataformas otra vez o por una. Vamos a ver cómo se nos facilita. Bueno, aquí nos preguntan que si por eso se define un capacitor ideal como R imaginaria. Sí, parcialmente. Bueno, aunque no me gusta el término R imaginario, ¿no? Ahí es como un medio contradictoria la cosa. Más bien, la capacitancia, bueno, la impedancia del capacitor la vemos como puramente imaginaria, igual la de un algún libro, preguntan. Pues sí tenemos, bueno, hay bastantes libros. De hecho, apenas la semana pasada estuvo Springer poniendo como libres muchos de sus libros electrónicos. Ahí aproveché y me bajé un par de impedancia. Entonces, si gustan, con gusto se los puedo compartir. Bueno, aquí uno de mis estudiantes se está ofreciendo a pasarles también algún libro que ha bajado. En sí, la cuestión también es de que en muchos de estos libros no se ve mucho de cosas tan básicas. Empiezan ya a partir de cierto nivel. Pero bueno, espero que con esto puedan entender un poquito más a qué se refiere. Y bueno, hay otro parámetro muy importante ya cuando vamos a hacer las mediciones. Y yo creo que muy bien lo podemos dejar para la próxima, ver qué otros parámetros son bastante importantes para la medición. O sea, no solo es la frecuencia, sino que también importa mucho el nivel de voltaje de la señal que le vamos a meter al sistema para poderlo ver. Eso es de vital importancia. Pero bueno, ahorita no les voy a decir por qué. Bueno, todavía no, para que se vayan con la cosquilla y quieran regresar. Oye, a ver si no les caí gordo. Bueno, en sí, voy a borrar aquí. Igual también el día de hoy, bueno, muchas gracias a todos por estar compartiendo sus correos electrónicos. Lo que sí es de que para eso era también la encuesta que les pasé. Así ya tenemos sus correos de quienes se conectaron el día de hoy. Entonces, pues de ahí podemos agarrar y se los
les pasamos cierta información a través de eso. Igual Daniela estuvo recopilando los correos electrónicos de todos ustedes para hacer la inscripción. Entonces, bueno, ya los tenemos. Muchas gracias por eso. Y bueno, el día de hoy estuve hablando como burro desde el principio, pero ni siquiera me presenté. Bueno, yo soy Enrique Quiroga, soy investigador en el Instituto de Física de la UAP, acá en Puebla. Y actualmente soy el representante de la red de almacenamiento de energía de CONACYT. Así ya a muchos de ustedes ya no nos conocemos, a muchos otros todavía no tenemos el gusto de vernos, o a lo mejor me han visto, o a lo mejor los he visto, no lo sé. Pero con mucho gusto, pues aquí me encuentran en el Instituto de Física, en el Laboratorio de Energía. Para cualquier duda o cuando gusten venirnos a visitar aquí en Puebla, bueno, estamos en el posgrado de Ciencia de Materiales aquí. Mi correo electrónico es, bueno, ya lo vieron también. El Quiroga @ ¿lo alcanzan a ver? O creo que casi no se ve por el color. Es equiroga @ieee.org. Equiroga@ieee.org. Gracias, Felipe, por escribirlo. Para lo que se les ofrezca, ahí me encuentran. Si en esta semana tienen alguna duda o ya después, pues por ahí nos podemos comunicar. Igual los invito a que estén checando también la página de Facebook de la red. Espero que en los siguientes días podamos subir el video de esta sesión. Y para la próxima semana espero que, bueno, mejoremos algunos de los problemas técnicos que hemos tenido. Es como un experimento lo que estamos haciendo el día de hoy. Pero bueno, creo que más o menos nos pudimos ver y entender. ¿Tiene alguien el URL de la página? En Facebook, ¿cómo nos encuentran? Nos encuentran como Red de Almacenamiento de Energía CONACYT. Red de Almacenamiento de Energía CONACYT. Y bueno, creo que somos la única que se llama así. Así nos encuentran. Y bueno, también el día de hoy les quería presentar un poquito sobre la red de almacenamiento, pero yo creo que igual también lo voy a dejar para la próxima. Bueno, para darles un poquito más de información al respecto. Bueno, todavía nos vamos a seguir viendo. Son varias sesiones, espero que queden con la cosquillita y nos podamos ver la siguiente sesión. Y en las siguientes sesiones va a ser cómo analizar esos datos. Bueno, primero es ver qué son los datos, luego después cómo medir los datos y después cómo analizar los datos. Y al final, ¿para qué nos sirven esos análisis que vamos a hacer? Espero que sea más o menos completo y pues nos pueden estar preguntando cualquier cosa. Creo que le dejamos hasta aquí por si alguno de ustedes ya tiene alguna otra sesión programada, ahorita que estamos con videoconferencias aquí y allá. Pero ha sido un gusto compartir con ustedes el día de hoy. ¿No tiene nadie alguna pregunta antes de cerrar por hoy? ¿No? Daniela, por aquel lado no hay nada. Nos dejaron correos en cuanto a para la literatura, ¿no? Y bueno, pues muchos saludos. Pues muchas gracias. Es un gusto. Y pues todos los colegas también que vienen a compartir y a ver las cosas de otra perspectiva.
en sí, bueno, también nosotros tenemos mucho que aprender de todos ustedes. Y de todos los estudiantes también, pues sí, con mucho gusto se quieren acercar, preguntar. Igual también hay varios colegas de diferentes áreas. En particular, pues yo estoy trabajando con cuestiones de almacenamiento de energía, cuestiones energéticas y aplicaciones bio también. Con estas cosas, hasta yo mismo me he puesto los cables para medir mi impedancia. Pues bueno, nos estamos viendo, cuídense mucho, se portan bien. Nos vemos en el futuro. ¿Vale? Hasta pronto. Se cuidan. Bye.